El arte clásico es el conjunto de formas artísticas que se mezclan a partir de las diversas influencias de una sociedad humanista como la griega y la romana. Estas intentan expresar la visión sensible y sentimental que tenía el arte acerca del mundo. Este tipo de arte incluye la literatura en distintas formas. Grecia. El arte griego se dividió en tres etapas. El arcaico desde el siglo VII hasta el siglo VI a.C., el clásico en el siglo V y el helenístico desde el siglo IV hasta el año 149 a.C. La pintura hace referencia a la cerámica, ya que precisamente se representaba en la decoración de ánforas, platos y vasijas. Se representan plantas y animales. Se organizan en franjas horizontales paralelas de trazos exactos y detallistas. La escultura. Las primeras esculturas fueron entre el siglo IX a.C. Eran pequeñas figuras hechas en materiales muy maleables, como la arcilla, el marfil o la cera. Exaltaban la belleza del hombre por medio de sus logros, representaban dioses, mortales y héroes. Algunos escultores importantes fueron Policleto, Mirón, Praxíteles y Fidías. Y algunas obras son El Discóbolo, Venus de Milo, Victoria de Samotracia y Laoconte. Arquitectura. Los templos fueron sin lugar a duda uno de los legados más importantes. Su forma era una sala rectangular y columnas. Surgieron los órdenes arquitectónicos, el dórico, jónico y corintio. El orden dórico es el más sobrio en cuanto a formas y proporciones. Su decoración se caracteriza por preservar la mayor austeridad posible. Suele estar asociado a divinidades masculinas. El pedestal está formado por una grada de 3 escalones. Los dos inferiores se denominan estereobatos y el superior estilobato. No tiene basa. Tiene de 16 a 20 estrías longitudinales conocidas como aristas vivas. Tiene un estrechamiento en su centro, conocido como éntasis. Orden jónico. Su origen se encuentra en las riberas de los ríos de Asia Menor. Suele estar asociado a lo femenino, por tanto se emplea en los templos de las diosas. El pedestal es igual que en el dórico. La columna arranca de una basa formada por una escocia y 2 toros. La columna tiene entre 20 y 24 acanaladuras verticales separadas por superficies planas. Carece de éntasis. El capitel se culmina con un ábaco. El friso es una viga que se encuentra decorada con relieves, mientras que la cornisa está ornamentada por su parte inferior con dentículos. Orden corintio. Tiene las mismas características que el orden jónico. Sin embargo, su capitel se encuentra decorado con hojas de acanto y su friso puede estar decorado o no. Un ejemplo de estos órdenes era el Tolus de Delfos. Su base era circular. De sus ruinas solo quedan 3 columnas. Fue construido en el año 380 a.C. Sus columnas eran de orden dórico. Roma. El arte romano es esencialmente religioso. El mayor número de monumentos románicos corresponden a España y Francia. Elementos claves de este periodo fueron los órdenes religiosos, las peregrinaciones y la influencia de la Iglesia. La pintura tiene tendencia bizantina y tendencia religiosa. Alguna pintura representativa es el Pantocrator. Sus características: tiene figuras hieráticas, son representadas frontalmente y yuxtapuestas, son realizadas al fresco. Se encuentran en
pinturas murales en los manuscritos sobre madera y vidrieras. La escultura se basaba en iconografía de la iglesia. La gran mayoría de la población romana era analfabeta. De esta manera se enseñaba lo sagrado. Una catedral representante es la de Santiago de Compostela en España. Se observan cádices, capiteles, fachadas, arquetas o relicarios, y los materiales más usados eran la piedra, metales y la madera. Se observan cádices, capiteles, fachadas, arquetas o relicarios, y los materiales más usados eran la piedra, metales y la madera. Arquitectura. En la arquitectura, los arcos de medio punto juegan un papel importante. Las plantas, muros y techos realizados en piedra fueron muy utilizados también. Una gran innovación fueron las bóvedas de cañón. Esta arquitectura se hizo más evidente en los templos, iglesias y monasterios. Sus muros eran macizos y muy firmes. Periodo medieval. El arte medieval es una etapa de la historia del arte que cubre un prolongado periodo para una enorme extensión espacial. La Edad Media, del siglo V al siglo XV, incluye distintos periodos sujetos a criterios como edades oscuras y otros como renacimientos. El arte medieval se expresó en muy distintos medios a través de diferentes disciplinas artísticas, técnicas y géneros: arquitectura, escultura, orfebrería, manuscritos ilustrados, frescos, pintura en tabla, mosaicos y un largo etcétera, en el que se incluyen artes y oficios no incluidos habitualmente en las bellas artes, como la confección de la indumentaria medieval. La pintura. Destacan vitrales, frescos y paneles que cumplían fidelidad a los episodios de la historia sagrada, prevaleciendo el culto a Dios. Posteriormente, se introducen algunas características como la búsqueda del realismo, expresiones emotivas y la diversidad de la paleta de colores. En el caso de los vitrales, su finalidad era la sensación de luminosidad y el aprovechamiento de la luz natural, adquiriendo así la sensación de la presencia divina. Al igual que la escultura, presenta una fuerte tendencia al naturalismo y al detalle. Busca dar una apariencia de la realidad mediante la perspectiva y el sombreado. La escultura. Prevalece el realismo, dado a que los escultores buscaban dar una caracterización real a los personajes retratados, en este caso ángeles, santos y figuras bíblicas, lo que se logra con gran movimiento y naturalidad. En cuanto a los materiales, se mantiene la piedra de función ornamental y didáctica, trabajada como relieves adosados, con carácter narrativo, con tendencia al naturalismo, buscando un ideal sereno, bello y majestuoso. Normalmente se usa mármol, piedra, marfil y madera. La arquitectura. Se construyen edificaciones altas con sentido simbólico, entre las que destaca la catedral. Se incluye la bóveda de crucería, formada por dos arcos cruzados diagonalmente, los arbotantes y el arco apuntado, el arco ojival y la liberación de los muros, lo que permitió la colocación de vitrales. Además, predomina la combinación con elementos escultóricos que enmarcan su decoración sagrada.